Bienvenidos, bienvenidas al escenario político, el golpe en Bolivia y la similitud con un caso argentino. Por supuesto que son historias diferentes, contextos distintos y países con sus particularidades, pero podemos establecer algunas comparaciones entre lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia y lo que sucedió en nuestro país en 1962, cuando cayó el gobierno del presidente Arturo Frondizi. Vamos a empezar desde atrás. Tanto el gobierno de Evo Morales como el de aquel entonces de Frondizi tenían su legitimidad constitucional cuestionada. ¿Por qué? En el caso de Frondizi, asumió en el año 1958, luego de la Revolución Libertadora que derrocó a Juan Domingo Perón. En esas elecciones del 58, el peronismo estaba proscripto. Así accedió Frondizi al poder. En el caso de Evo Morales, está transitando su tercer mandato. Recordemos que él asume en 2006 la presidencia, no había reelección en Bolivia, hay una reforma constitucional que permite una reelección consecutiva de presidente y vice, gana esa reelección, luego se presenta para un tercer mandato argumentando que el primero de todos no debería considerarse porque estaba hecho bajo una constitución anterior, el Tribunal Superior Electoral de Bolivia se lo permite y estaba transcurriendo su tercer mandato hasta hace pocos días. Incluso lo hace un referendo para que se le permita un cuarto mandato, pese a que estaba vedado por la Constitución, y se presentó en las elecciones del 20 de octubre. Digamos. En ese sentido, hasta podemos hacer un paralelismo, si se quiere, con lo que ocurrió en los 90 en Argentina, cuando se reforma la Constitución en el 94, se le permite ir por la reelección a Menem en el 95, cuando venía gobernando el 89, pero en Argentina se impidió que en el 99 Menem pudiera ir por la reelección. En ese momento el criterio era, ya tuvo su reelección, más allá de que el primer mandato haya sido bajo una constitución previa, no debemos considerarlo no debemos dejar de considerarlo como un mandato. Bueno, ahí tenemos esa similitud entre Frondizi, que estaban con cierta debilidad institucional en el momento de sus gestiones. Otro parecido es que, bueno, en Bolivia hubo elecciones que han sido cuestionadas por su transparencia. En el año 62, poco antes de la caída de Frondizi, también hubo elecciones en Argentina en el mes de marzo, en ese caso legislativas y para 14 gobernaciones. Frondizi levanta la proscripción del peronismo, no así la de Perón, y el peronismo gana en 10 de esas 14 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires. Esto genera un rechazo de las fuerzas militares del momento, que por supuesto tenían muchísimo poder, obliga esto a Frondizi a intervenir esas provincias, pero no conformes con esto, los militares del momento, el 29 de marzo de 1962, lo detienen a Frondizi y lo llevan preso a la isla Martín García, interrumpiendo el orden constitucional. En Bolivia lo que vimos es que hubo unas elecciones que también fueron, digamos, que además de estar sospechadas de irregularidades, también en cierto modo fueron anuladas porque el propio Evo Morales, antes de dejar el poder, había convocado a unas nuevas elecciones. Y ahí tenemos otro elemento común, esas elecciones que terminan siendo el disparador de la intervención de las fuerzas militares, en el caso de Bolivia, quitándole el respaldo al presidente, dejando de subordinarse a su poder como capitán general de las Fuerzas Armadas e incluso con una orden de detención que está discutida si efectivamente se realizó o no, pero que en definitiva forzó a Evo Morales a ir al exilio. Otro elemento común, y presten atención a esto, es quién sucedió en el poder a estos presidentes. En el caso de Frondizi, no lo hizo un militar. De los 6 golpes de Estado que hubo en Argentina en el siglo XX, 5 tuvieron presidentes militares inmediatos, pero en el caso de Frondizi no. En el año 62 asume la presidencia el presidente provisional del Senado, José María Guido. El vicepresidente de Frondizi, Alejandro Gómez, había renunciado antes. Así que el gobierno lo toma quien lo sucedía en el orden institucional constitucional. Ahí, bueno, hubo una maniobra entre Guido y el presidente de la Corte Suprema de aquel momento para que, bueno, algunos sostienen que lo que intentó Guido fue mantener ciertos visos de institucionalidad, más allá de que las Fuerzas Armadas tenían el poder real. Sin embargo, cuando Guido asume esa presidencia, él no le queda otra opción que aceptar que el mando real del país lo tuvieran las Fuerzas Armadas. Es decir, Guido tenía la figura de presidente, pero él tenía que obedecer las órdenes del general Raúl Poggi en ese momento, que es quien había derrocado a Frondizi. ¿Qué se resuelve en ese momento? Se anulan aquellas elecciones a gobernador que habíamos planteado hace un momento y prácticamente se disuelve el Congreso, es decir, se declara en receso al Congreso. Esto quiere decir que deja de funcionar el Congreso. Fíjense que en Bolivia, quien asume el mando después de Morales es una senadora,
No la presidenta del Senado, porque también formaba parte del MAS, del partido de Evo Morales, pero sino la vicepresidenta Jeanine Áñez. Y que hace también, por supuesto, digamos, deja sin efecto las elecciones del 20 de octubre y su objetivo es convocar ahora a nuevas elecciones. Jeanine Áñez asume, además, con la anuencia de las Fuerzas Armadas y en este momento, por lo que estamos observando en estas horas, evidentemente cuenta con su respaldo y con, en buena medida, su gestión de estos días tiene la influencia clara de esas Fuerzas Armadas y de seguridad. Decíamos que Guido prácticamente disolvió el Congreso al declararlo en receso. En el caso de Áñez, ella asume con una asamblea que no cumple con las previsiones constitucionales de Bolivia. Se requiere un determinado quórum para que en caso de renuncia o salida de un presidente, alguien asuma ese rol de manera provisional. Bueno, la asamblea que la lleva Áñez a esta presidencia provisional no tenía el quórum suficiente. De hecho, se impidió participar a los dirigentes, a los legisladores del MAS, de partido de Evo Morales. Entonces ahí también tenemos un elemento común. Los dos, en buena medida, desconocen la legitimidad y la importancia del Congreso como vía institucional de salida a la crisis que se estaba viviendo en cada uno de esos momentos. A su vez, los dos tienen el mandato y la obligación de convocar a nuevas elecciones. Bueno, en Argentina, a los pocos meses, Guido llama a elecciones y esas elecciones las gana Arturo Umberto Illia. Elecciones en las cuales se mantuvo la proscripción del peronismo y se dejó al frondicismo al margen. De hecho, Arturo Frondizi cuestionó no solo ese proceso electoral, sino también en general a todo el gobierno de Arturo Illia, que sería derrocado más tarde en el año 1966. Bueno, veremos Áñez si efectivamente convoca elecciones en 90 días, como está previsto por la Constitución, y eventualmente tendremos que ver si hay alguna proscripción o no. Por supuesto, esto por ahora es historia que se está escribiendo, pero podemos ver ahí que hay algunos hilos conductores o algunos puntos que se conectan entre aquella historia y esta otra. ¿Por qué señalamos estas similitudes? Entre otras razones porque se discute en términos formales o académicos si en Bolivia hay un golpe de Estado o no. Si consideramos que no hay un golpe de Estado en Bolivia, ¿cómo consideramos aquello que sucedió en Argentina en 1962 con Arturo Frondizi? Insisto, sabemos que son historias diferentes, son contextos distintos, pero claramente algunos elementos en común. No necesariamente un golpe de Estado requiere que un militar asuma la presidencia de su país. Vamos a ver cómo continúa esta historia en Bolivia, también en Chile. Por supuesto, estamos todos muy atentos a eso. Nos encontramos el próximo sábado en un nuevo escenario político.